para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día. Con una masiva protesta, Guaidó lanzó la fase definitiva contra Nicolás Maduro. La indignación y el hartazgo por la falta de electricidad y agua incentivaron las marchas en Caracas y otras ciudades. La violenta represión en Maracaibo dejó al menos 30 heridos. Con gigantescas movilizaciones en Caracas y otras ciudades, el líder opositor venezolano Juan Guaidó puso en marcha este sábado lo que promete será la escalada de presión definitiva para sacar del poder a Nicolás Maduro. La protesta tuvo como eje el reclamo por la escasez de agua y electricidad, lo que motivó a los venezolanos a salir a las calles. En todo el país hubo 358 puntos de concentración, de los cuales 6 fueron en la capital venezolana. La culminación de la marcha en Caracas fue en la sede de la Compañía de Electricidad Estatal Corpoelec, en el Marqués, donde Guaidó llamó a expresar nuestro rechazo a la oscuridad y la usurpación que representa la dictadura. Mantengámonos firmes en las calles, exhortó, entre aplausos de la gente. Ante miles de partidarios, Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, echó a andar la Operación Libertad, una estrategia para articular a sus bases en pro de la caída de Maduro. Aquí estamos, aquí vamos a seguir. Todos a las calles, a la fase definitiva del cese de la usurpación. Arengó el jefe del Parlamento, desde la plataforma de un camión. Con ese objetivo convocó a una nueva movilización el próximo miércoles destinada a multiplicar un voluntariado que, según dijo, se encargará de organizar y mantener viva la presión en la calle. Comienza la escalada de presión más grande que hemos visto en nuestra historia, sostuvo Guaidó. El gobierno organizó por su parte una contramarcha en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, que estuvo conformada en su mayoría por empleados estatales y efectivos militares. Juntos, en permanente movilización, sigamos defendiendo la paz y la independencia nacional. No más injerencia. Tuiteó Maduro. Se temió que hubiese choques entre ambos sectores, especialmente después de que Maduro y el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, le declararon la guerra a los manifestantes al ordenar a los colectivos paramilitares chavistas que atacaran la manifestación opositora. En Caracas no hubo incidentes, pero sí en Maracaibo, al oeste, donde las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir con violencia. Primero detuvieron a los diputados Renzo Prieto y Nora Bracho, cuando marchaban junto a la gente, pero los liberaron un par de horas después. Luego la policía militarizada comenzó a lanzar gases lacrimógenos y a disparar balas de goma, dejando una treintena de heridos. La represión fue brutal, desde el helicóptero lanzaron bombas lacrimógenas, mandaron tanquetas de la guardia y luego que los militares reprimieron llegaron los colectivos civiles armados, afirmó la diputada Elimar Díaz. También hubo violencia en Barquisimeto, Estado Lara, centro del país. En cambio en la marcha de Caracas, la más imponente en número de participantes y en fervor, las agrupaciones chavistas no se atrevieron a actuar. No les tengo miedo a esa plaga. Mi único miedo es que se quede Maduro, por eso debemos marchar. No nos rendimos a sus amenazas, decía Arcadio Denis, de 42 años. Andreina de Cusati, lleva 20 años marchando y lo seguirá haciendo hasta que cese la dictadura. No podemos seguir viendo cómo destruyen el país. Nuestras armas son la convicción y la determinación de luchar hasta conquistar la libertad y la democracia. Tengo 2 hijas en España y 2 sobrinos en Perú y Chile, quiero que vuelvan a tener aquí las oportunidades que Maduro nos robó, afirma. Con la bandera tricolor en la mano y una gorra para protegerse del sol, Jorge Rudman, de 67 años, no mostraba temor alguno ante las amenazas de los paramilitares. No tengo miedo a marchar, lo haré cuantas veces sea necesario para sacar a Maduro. Muy cerca, Antonio Callaos, de 63 años, expresó su esperanza de que al salir Maduro vuelvan a funcionar los servicios como antes. Estamos hartos de Maduro y su combo, tiene que irse para que podamos volver a vivir en paz y en democracia, resalta. El oficialismo inició una contraofensiva contra Guaidó. Primero lo inhabilitó, a través de la Contraloría, para ejercer cargos públicos durante 15 años. Luego lo dejó bajo amenaza de arresto al despojarlo de su inmunidad parlamentaria e iniciarle un proceso por usurpar las funciones de Maduro.
El diputado desconoció ambas medidas. El gobierno está jugando al desgaste de Guaidó, señaló el analista Luis Salamanca. Las movilizaciones, que no cesan desde enero cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado, cuentan ahora con un factor inquietante: los colectivos, a los que Maduro llamó a tener cero tolerancia con las protestas violentas. En este contexto Guaidó se puede desgastar, opina Salamanca, porque la realidad venezolana es una suerte de trituradora de líderes. Pero al mismo el especialista descarta que por ahora esté ocurriendo eso, como pretende el gobierno. Los militares rusos deben abandonar Venezuela inmediatamente. El 23 de marzo aterrizaron 2 aviones rusos en Caracas. Uno de los aviones Ilyushin Il-62 transportaba 100 fuerzas terrestres y el otro avión Antonov An-124 llevaba de carga militar con 35 toneladas de material. Luego de esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, dijo que Rusia tiene que salir de Venezuela. En enero, 2 meses antes de esta llegada del personal y equipo militar ruso a Venezuela, 2 bombarderos estratégicos Tu-160 de la Fuerza Aérea Rusa, que volaban sobre la región ártica cerca de la costa de América del Norte, fueron detectados y escoltados fuera de la zona por la Fuerza Aérea de Canadá y Estados Unidos. Aunque no estaba claro a dónde se dirigían estos bombarderos rusos, un incidente similar había ocurrido unas semanas antes, cuando 2 del mismo tipo de bombarderos estratégicos Tu-160 rusos aterrizaron en las afueras de Caracas. Las incursiones indican que estos también se dirigían a Venezuela. Según el Moscow Times, el periódico ruso Nezavisimaya Gazeta informó a principios de diciembre que Rusia estaba considerando desplegar bombarderos estratégicos a tiempo completo en Venezuela. El medio de comunicación ruso informó que se había alcanzado un acuerdo entre Moscú y Caracas para permitir el despliegue de aviones rusos en una base militar en la isla caribeña de La Orchila, en Venezuela, donde se enviaron asesores rusos en diciembre. Los movimientos anteriores son parte del apoyo abierto de Rusia al asediado gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cabe resaltar que Estados Unidos y decenas de otras naciones lo han declarado ilegítimo. Estos países apoyan al joven y popular presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, quien ha reclamado una presidencia interina. La mayoría de las invasiones rusas del siglo XXI se han lanzado para provocar o prevenir el cambio de régimen. Putin invadió Georgia en 2008 para socavar al presidente Mikhail Saakashvili, quien había presionado agresivamente por la entrada de Georgia en la OTAN y en la UE. Las invasiones de Putin en 2014 en Crimea y el este de Ucrania fueron una respuesta a lo que se consideró como un golpe ilegal e inconstitucional en Kiev, que sacó a Ucrania de la órbita del Kremlin. Mientras intervino en la guerra civil siria, que comenzó en 2011, aparentemente para salvar el gobierno del presidente sirio Bashar Assad, Putin también apuntó a proyectar el poder ruso en el Mediterráneo oriental. A finales de 2018, Putin había logrado ambos objetivos. Mientras tanto, Trump, heredero de una guerra secreta iniciada por su antecesor, el presidente Barack Obama, decidió retirar las fuerzas estadounidenses de Siria. La respuesta de Putin fue descongelar el conflicto con Ucrania en el mar de Azov. Sin embargo, en lugar de atacar la ciudad portuaria de Mariupol, como algunos esperaban, dirigió su atención a la crisis más oportuna en Venezuela. Como lo hizo con el Assad de Siria, Rusia ha estado proporcionando ayuda económica y militar al régimen de Maduro. Si bien Siria es un importante estado de transferencia de energía, Venezuela es una joya energética. De hecho, alberga una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. La Venezuela de Maduro también es parte de lo que el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John R. Bolton, ha denominado la troika de la tiranía, siendo los otros Cuba y Nicaragua. El reciente aterrizaje de los 2 aviones rusos en Venezuela se produjo apenas unos días después de que el enviado especial del gobierno de Trump a Venezuela, Elliot Abrams, se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, en Roma. En esa reunión, los 2 negociadores consistieron en discrepar sobre quién era el verdadero líder de Venezuela, Maduro o Guaidó.
Sin embargo, Ryabkov no mencionó que Rusia estaba a punto de enviar aviones y personal militar a Caracas. Aunque este y otros movimientos rusos recientes en Venezuela son relativamente menores en este momento, la intervención de Moscú, si no se controla, obviamente crecerá como lo hizo en Siria. China y Rusia respaldan a Maduro por completo, porque tienen mucho que perder si su gobierno izquierdista cae. Ambos mantienen instalaciones militares cruciales en el país en los últimos meses. China, el mayor acreedor del régimen, se ha estado metiendo. En septiembre, Beijing extendió a Venezuela otros $5.000 millones en créditos. Rusia también le prestó miles de millones al país. Mientras tanto, dos traficantes leninistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han coordinado sus actividades con el régimen de Maduro, que también está respaldado por Irán. Por lo tanto, no es suficiente para Trump decirle a Rusia que se vaya de Venezuela. Es imperativo que los Estados Unidos liberen al pueblo de Venezuela, en medio de una gran catástrofe humanitaria, debido al dominio de Maduro. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.